Buenas tardes a todos y a todas, una semanina más. Bueno, habíamos quedado, si visteis bien los vídeos y habíamos hablado en clase, que teníamos ya que tener todos los agujeros del cinturón hechos para que hoy os enseñara a coser. Bueno, ya sabéis que bueno, el cinturón lo hice como mini cinturón, como si fuera una pulserita, porque si no nos eternizamos. Ya veis que están todos los agujeros hechos. Aquí os había hecho estos 3 redondos para que vierais cómo quedaban si hubierais hecho, en el caso de haberlo hecho con un tenedor redondo. Y luego este otro está agujereado entero como para hacer con tireta, para que aprendáis las dos técnicas. Entonces el siguiente paso sería empezar a coser. Como ya sabéis y os dije, el hilo es un hilo encerado, lo tenéis de varios colores. Entonces lo primero que tenéis que hacer es coger la medida del cinto. Bueno, en este caso yo como es el mini cinto, pero que vosotros lo hagáis en el cinto grande. Y sería coger desde la esquina hasta el final, 3 veces abundante la medida de lo que vamos a coser. Entonces yo haría, ya veis que lo hago abundante, 1, 2 y 3. Cortamos y enhebramos, ya sabéis que se cose con 2 agujas. Cogemos las 2 agujas, enhebramos el hilo, una aguja por cada esquina, una por aquí y otra por aquí. Y vamos a empezar siempre en la esquina. ¿Por qué vamos a empezar en la esquina? Empezamos por la esquina porque yo lo que no quiero es que se nos vea por debajo ningún tipo de remate que hace muy feo y nos queden todos ocultos cuando coloquemos la hebilla. Entonces empezamos en la esquina y metemos aquí y en el agujero siguiente por los 2 primeros, ¿vale? Pasamos las agujas. Cogemos las 2 puntitas, que esto es para cerciorarnos de que el hilo nos queda igual de centrado para las 2 partes, y una vez que ya lo tenemos medido, entonces ya podemos hacer la hebra más corta. No os asustéis, claro, yo como esto es como mini cinturón, no os asustéis porque va a ser una hebra grande, pero es que así evitamos que nos quede ningún tipo de remate que hace muy feo. Nosotros ahora, que esto es muy importante, vamos a ir cosiendo hacia este lado, con lo cual vamos cosiendo de derecha a izquierda. Con lo cual siempre en el hilo de la izquierda ponemos el dedo. ¿Para qué hacemos esto? Esto lo hacemos para garantizar que yo cuando vengo con la aguja siempre voy a meterlo a continuación de este hilo y así nunca me van a quedar altibajos en la costura, es decir, para arriba y para abajo, siempre me va a quedar rectito. Una vez que lo tenemos hecho así, tensamos. Y ahora es muy fácil, el de arriba baja, ponemos el dedo y el de abajo sube por el mismo agujero, ¿eh? Nosotros vamos cosiendo a la vez por arriba y por abajo. Cuando tenemos los 2 pasados, tensamos. El de arriba baja, separamos, el de abajo sube. Aprenderos la fórmula y es muy sencillo. Tampoco hace falta que tenséis mucho porque igual entonces si tensamos mucho nos queda como un acordeón. Es lo justo. El de arriba baja, el de abajo sube. Tensamos, el de arriba baja. Si veis tutoriales veréis que hay distintas maneras de hacerlo. Hay artesanos que meten las 2 agujas a la vez. Meten arriba y abajo, como os voy a hacer yo ahora, pero a mí eso me parece que para vosotros, aparte de ser más difícil, nunca garanticéis daros cuenta aquí lo rectina que queda la costura. No hay altibajos. Sin embargo, nosotros si hacemos eso, hay gente que hace así y por el mismo agujero mete esta y luego pasan una de cada lado, ¿lo veis? A mí me parece más complicado y además es lo que yo os digo, que así nunca garantizamos que unas veces puedo meterla por delante y otras por detrás, entonces no, vosotros aprender así que es mucho más fácil, ¿vale? Y así pues hasta el final, así hasta el final del cinturón. Cuando vosotros terminéis de coser esa esquina, nos tocaría empezar en el lado siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo, otras 3 veces la medida y empezaríamos el de arriba baja, ponemos el dedín y el de abajo sube. ¿Os dais cuenta que por esta parte queda completamente liso y sin embargo si miráis por atrás sí que aquí podéis ver algún altibajo? Por eso hacemos lo de la aguja, para que la parte de adelante nos quede derecha, la de atrás no nos importa.
El caso es que no haya costuras, pero queda bastante derechín también. Pero daros cuenta que hay algún altibajo debido a lo que yo os comento de la aguja. Cuando nosotros vayamos a coser la otra parte, nosotros tendríamos que meter las agujas aquí y aquí en el siguiente. Y entonces en este caso vendríamos cosiendo de derecha a izquierda. Y haríamos lo mismo, pero bajaríamos el que está más para la derecha. Vendríamos cosiendo en esta posición. Entonces ahora, mucha paciencia porque coser un cinturón os puede llevar alrededor, guapamente, depende de la medida, pero os puede llevar alrededor de 4 horas. Eso echándole paciencia y dándoseos bien. Entonces, mucha paciencia, daros cuenta que la hebra vuestra va a ser mucho más larga porque la medida del cinturón pues sería como ese otro que tenemos ahí preparado, ¿eh? Y entonces ahora voy a enseñaros también cuando acabemos con este cómo podríamos coserlo el de la tireta, que ya tenemos los agujeros preparados. El de arriba baja, el de abajo sube. Hay mucha gente que en lugar de hacer cinturón, pues hace, por ejemplo, una correa para el perro. Esto os valdría para múltiples cosas, ¿eh? Podríais hacer, que se lleva mucho, una especie de pulsera de brazalete. Luego se le pondría la hebilla y también queda muy bien. Pero ya os dije que es la forma más fácil de aprender a marcar, a hacer agujeros y a coser. Y bueno, daros cuenta que en este caso estamos cosiendo con un color clarín porque a mí lo que más me gusta es que destaque el color, que se vea que ya que lo hicimos, lo cosamos. Pero daros cuenta que os hice yo el amago en el vídeo de que nos equivocáramos al hacer los agujeros y quedar alguno torcido. En ese caso nos tiene más cuenta coser con el hilo lo más parecido al color que hayamos hecho en el cinturón, porque se notan muchísimo menos los defectos. Cuando lleguemos a la parte esa del agujero lo vais a ver. Entonces, claro, hay cinturones que parece la carretera de... ¿Os dais cuenta, por ejemplo, aquí que habíamos hecho el amago de un agujero mal hecho? ¿Cómo al coserlo se nota? Por eso es muy importante que los agujeros os queden bien hechos, porque si no, siempre se va a notar. Y eso, que acordaros que con lo que os enseñé para disimular, se disimula, pero una vez que está el agujero marcado, el desastre ya está hecho. Bueno, como veis aquí seguimos cosiendo, entonces hemos terminado la primera parte. Entonces lo que os comentaba, que volvemos a hacer con la siguiente. Bueno, pues volvemos a coger y ahora vamos desde la otra esquina. Entonces 1, 2 y 3 abundantes. Enhebramos las agujas y volvemos a empezar. Entonces empezamos, ya os lo dije, en el agujero que hemos dejado, meteríamos una y en el siguiente metemos la otra. Acordaros siempre de lo de unificar el hilo para que nos quede la medida. Entonces hacemos así, ya veis, para que nos quede la misma puntada. Y entonces ahora venimos cosiendo de derecha a izquierda. Venimos cosiendo hacia esta dirección. Entonces hay que bajar el hilo que tenemos más a la derecha. Y es lo mismo. Bueno, primero hacemos la hebrina más corta para que no nos moleste. Y venimos haciendo lo mismo. Con esto no os liéis, que es muy importante, ¿eh? Entonces ahora bajamos este y lo mismo. Vamos cubriendo huecos. Cuando lo tenemos pasado de los dos lados, el de arriba baja, ponemos el dedo y el de abajo sube, siempre por el agujero que hemos dejado. Tensamos, el de arriba baja, el de abajo sube. El de arriba baja,
pues esto nada, mientras que después veis la tele o estáis sentados un rato que os aburráis, pues mucha paciencia y mucho hilo, porque os quedarán de las agujas los dedos. Hay veces que me pregunta la gente que si se cose con dedal. Sí que hay dedales para cuero también, yo nunca lo utilicé, ¿eh? Y eso que dicen que costurera sin dedal cose poco y eso mal, pero yo nunca lo utilicé. Porque aquí las agujas, daros cuenta de lo que os dije, que no son agujas que piquen, se pueden coger de cabeza redonda. Entonces con esas no te haces daño. Bueno, y así seguiríais hasta el final. Y ya entonces la próxima semana os enseñaría cómo se remata, cómo se pone la hebilla y cómo rematamos ya la tarea del cinturón. ¿Veis qué derechín queda? Queda muy derechín. Mientras que los agujeros estén hechos, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. El problema es, por eso ya os dije el otro día que era muy importante que le echarais paciencia a la hora de hacer los agujeros, que aunque os llevara más tiempo, que no os equivocarais ahí. Porque acordaros la puntada que os enseñé antes, si te equivocas una vez, aunque se pueda arreglar algo, no se puede arreglar del todo. Y vamos a suponer, ahora os voy a decir, si quisierais coserlo, en lugar de con hilo, con tireta. Y esto, bueno, pues ya, continuamos. Bueno, acordaros de lo que habíamos hablado. Si quisiéramos hacer el cinturón con un cosido de tireta, lo primero, acordaros los agujeros era, después del marcaje, siempre, 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 cada centímetro, un agujero. Y siempre, siempre de la raya para adentro. Bueno, pues aquí, al revés que hacemos con el hilo normal, que empezamos en el pico, porque así empezando en el pico ya veis que no hay ningún tipo de remate. Los remates nos van a quedar aquí debajo ocultos, tapados con la hebilla. A diferencia de eso, nosotros aquí cuando cosemos con tireta no podemos empezar a coser aquí, porque entonces, ¿qué hacemos con el remate? Empezaríamos aquí, que nos va a quedar tapado con la hebilla. Empezaríamos aquí. Y empezamos de la siguiente manera. Bueno, depende mucho del cosido. Eso ya os dije que os iba a grabar otro vídeo con distintos tipos de cosido. Ahora vamos a hacerlo con el cosido básico, que es un pasado. El cosido ese lleva 2 veces y media la medida de lo que vamos a coser. Pero aquí sí que tenemos que coger la medida entera del cinto. No pasa nada si hacemos la hebra muy larga. Lo podemos hacer de 2 veces y entonces en lugar de rematar sí que se pegaría con un pegamento, con loctite para que no se notara. Entonces, bueno, empezaríamos así. No hace falta agujas si tenemos los agujeros bien hechos, ¿eh? Y entonces empezaríamos así y se deja un trocito aquí que yo voy a pillar con los agujeros siguientes. Entonces venimos por el agujero siguiente. Pasaríamos el agujero siguiente. ¿Os dais cuenta? Y entonces a mí me quedaría el remate oculto aquí debajo. Luego ya seguiríais normal. Ya veis que queda, es muy guapo también y muy original. Se llevan muchísimo. Lo que pasa que, bueno, aquí el hilo evidentemente lleva muchísimo más. Y aquí tendréis muchos tipos de cosidos, ¿eh? No solamente este. Este es el básico que se utiliza para los cinturones. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que yo os digo? Porque claro, de meter tantísimo por los agujeros, pues se va desgastando un poquitín la tireta por los bordes, ¿no? Entonces hay veces que yo lo que recomiendo es a la gente que le cuesta, por ejemplo, hacerlo así, lo haríamos de 2 veces. Pero ¿cómo haríamos entonces para rematar? Pues os lo enseño ahora. Porque claro, lo que queda muy feo es que se vea esto por aquí, por mitad del cinturón. Aquí no, porque va a ir tapado. Pero por aquí quedaría feo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vamos a coser un poquitín más. Aquí no hay que tensar mucho, ¿eh? Daros cuenta que simplemente es ir moviendo con la mano para que nos queden todas las puntadas igualadas.
Hay agujas también, ya os lo dije, os la enseñé el otro día, pero en este tipo de cosido no la necesitamos porque solamente pasa una vez por cada agujero. Entonces, si cortamos así en piquín, que a veces se nos va desgastando y es conveniente para que nos entre mejor. Vale. Bueno, aquí estamos llegando al final, que es lo que yo os quería explicar. Bueno, pues aquí yo cogería la otra hebra y evidentemente esta nos tocaría pasarla por aquí, ¿vale? Pues lo que hacemos es, aquí cortaríamos, otra vez así en la esquina, vendríamos al agujero siguiente y entonces aquí, con esta y con esta nueva, voy a cortar aquí el cachín para que lo veáis bien. Este es el hilo que nosotros metimos nuevo, ¿vale? Pues entonces este hilo con este se pegarían uno encima de otro simulando la puntada. Haríamos así y aquí con el loctite o con lo que queráis haríamos así. Esto se pegaría y nosotros aquí continuaríamos con el hilo cosiendo. Entonces esta es la forma de que no se notara la forma del empiece que os dije, porque eso queda muy feo. Eso para que no tenga paciencia para hacer la hebra entera, que vosotros podéis hacerlo con la medida entera del cinturón. ¿Vale? Bueno, pues espero que no os haya quedado ninguna duda. En clase ya, si tenéis alguna duda, la resolvemos. Que tengáis buena semana. Chao.